Eh, entonces, bueno, teníamos esa diferencia, ¿no es cierto? Hacíamos esa diferencia entre aquellos que podían votar, ¿no? Y aquellos que podían ser simplemente votar y aquellos que podían también ser votados, elegidos, digamos, para los cargos electivos de un sistema que estaban haciendo que era, esto es el sistema republicano, llevado a la práctica, ¿no? Con anterioridad no existía esta división de poderes. Precisamente era la discusión que habíamos iniciado, digamos, que yo les dije que se había iniciado después de 1810, era justamente esa, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿compartimentamos el poder o concentramos el poder? Eh, y esto no se daba simplemente desde el punto de vista territorial, es decir, si se le daba soberanía, por decirlo así, ¿no es cierto?, a las provincias o si no quedaba simplemente en eso, sino también, digamos, hacia el interior del sistema político. Vamos a suponer, bueno, y también concentramos o no el poder, digamos, en una persona, lo distribuimos en cámaras de diputados, senadores, ¿cómo hacemos esto? Entonces, la variante que se va a comenzar a implementar con un sentido muy fuertemente, que se va a arraigar muy fuertemente, digamos, también en la provincia de Buenos Aires y en otras de las provincias de nuestro país, va a ser el utilitarismo, digamos, el tipo de liberalismo que se emplee aquí va a ser el utilitarismo. En el caso, digamos, de los ingleses, por ejemplo, podríamos hablar del utilitarismo inglés si mencionamos a Bentham, uno de sus teóricos principales, pero también hubo otros. Y en nuestro caso, en nuestro país, digamos, es el utilitarismo benthamiano el que se va a ir desarrollando, por lo menos en la primera etapa, pensando en que las cosas que tenía que legislar, ¿no?, el gobierno y que tenía que encarar de manera práctica el gobierno, eran cuestiones que la población debía asumir rápidamente, que tenía que comprender rápidamente, ¿no?, como algo positivo, como algo útil, como algo necesario de realizar. ¿Por qué? Porque eso iba a ir en beneficio del propio sistema republicano. Si los ciudadanos, que todavía no eran ciudadanos modernos, iban comprendiendo que ese régimen republicano les otorgaba algún tipo de beneficios, por supuesto iban a sostener al mismo sistema. Esta era la idea. No iban a ir en contra, sino que iban a ir a favor del sistema. Pero antes de llegar, digamos, propiamente a la década del 20, era necesario repasar algunos hechos que eran significativos, que son muy significativos para comprender por qué esa república no se lleva a la práctica rápidamente. Yo les había mencionado con anterioridad la asamblea del año 13, por ejemplo, ¿no? Esa asamblea del año 13, que va a actuar 2 años más o menos, entre el 13 y el 15, está actuando, ¿no? No es la asamblea, era una asamblea constituyente, pero no termina de elaborar una constitución nacional, que es lo que se reclamaba al principio. Es una de las cosas que va a dejar pendiente esta asamblea del año 13, que yo les dije había dejado algunas cosas sin hacer, ¿no es cierto? Ahora, uno se pregunta, ¿pero por qué ocurre esto, no? ¿Qué pasa que no termina de hacer algunas cosas que estaban previstas de antemano? Por ejemplo, elaborar una constitución. Tengamos en cuenta varias cosas. En el litoral hay un conflicto latente que explota, ¿no?, que explota fuertemente en estos años, en los años en los que la Asamblea está sesionando,
que es el conflicto con Artigas, que levanta la campaña de Uruguay. Cuando hablamos del levantamiento de la campaña es que, cuando hablamos de campaña en esta época, estamos diciendo que hay mucha gente en esa campaña, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor pensamos que el campo era bastante desértico, que no había mucha gente, etcétera, etcétera. Pero, para que se den una idea, para 1814 más o menos, había la misma cantidad de población en la ciudad de Buenos Aires que en la campaña, en lo que sería la provincia de Buenos Aires. A diferencia de lo que viene ocurriendo en la actualidad, en donde hay una mayor concentración de población y por ende una mayor densidad en la ciudad de Buenos Aires y en su conurbano. Pero esto es una tendencia que se va a ir gestando conforme la modernidad, entre comillas, ¿no? Se acelere. Porque cuanto más aumenta la sociedad burguesa, más se desarrolla la sociedad burguesa, más ciudad tenemos y menos campo va a quedar. O sea, más gente en las ciudades y menos gente en el campo. Esto es un proceso inexorable que lo venimos viendo desde esta época justamente, ¿no? Pero todavía, digamos, esa campaña, esos campos todavía no están bien asentados, no se ha ocupado todo el territorio y por eso es que vamos a encontrar más o menos la misma proporción de población. También tenemos que pensar lo siguiente, así como se pueblan estas campañas, la de Uruguay, por ejemplo, el campo de Uruguay, el campo nuestro aquí en la Pampa Húmeda. ¿Y por qué se van poblando? Por el proceso que yo les comenté con anterioridad respecto de la expansión ganadera, de la producción ganadera. Producción que obviamente da dinero, por eso es que se expande. Ahora bien, al mismo tiempo que este proceso se da de ocupación de las tierras en el campo, tenemos que considerar y tomar en cuenta qué es lo que estaba pasando en el resto de las provincias. Ocurre lo mismo, se ocupan sus campos porque quieren volcar la producción a la ganadería, pero se deshabitan algunas de las ciudades porque mucha de esa gente que vivía en las ciudades migra hacia Buenos Aires y ocupa la campaña de Buenos Aires. Estos procesos los vemos cuando miramos un censo. Vemos un censo de la época, de 1814, que yo les comenté, de la provincia de Buenos Aires, y ahí vemos que los tipos vienen de otros lugares. Dicen, bueno, Patria, Santiago del Estero. ¿Escucharon? Patria, Santiago del Estero. Porque Patria, la punta de San Luis. Punta de San Luis. En la punta de San Luis había un pueblo que se llamaba así, La Punta, que luego desapareció, se deshabitó por completo. Y los nuevos caudillos de San Luis, que son viejos, los Rodríguez A, actualmente gobernando San Luis, fundaron nuevamente la punta de San Luis. La hicieron de nuevo. Cuando se había deshabitado por, no sé, más de un siglo seguramente, ¿no? Pero quiero decir, venían gente que iba deshabitando, digamos, algunos de los pueblos de las provincias anteriormente mucho más pobladas que estas regiones del litoral, ya venían a poblar al litoral. Reparen en esto que les acabo de decir, porque después vamos a encontrar una historiografía que nos habla que en el siglo XX se venían los pobladores del norte, digamos, a poblar el conurbano y qué sé yo, por la industria y bla, 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 bla. Ese fenómeno que vemos en el siglo XX tiene este antecedente que lo explica también.
no solo por las circunstancias coyunturales, sino por una larga tradición de migraciones internas. ¿Sí? Ahora bien, es por eso, fíjense lo que les voy a decir ahora. Por eso la historia argentina, como cualquiera de las otras historias, no se puede compartimentar tanto. La historia contemporánea para los españoles es siglo XVIII, siglo XX. Para nosotros la contemporánea es siglo XX. Estamos pifiándola un poco, porque no vemos el largo plazo. Anteriormente lo que está ocurriendo, sí, y una cosa que me quedó pendiente, perdón, de la ley de 1821 fue que con anterioridad a esta ley de 1821, la campaña, digamos, el campo no votaba. La gente que vivía en el campo no votaba porque no llegaba el alcance de la ley. ¿Quiénes votaban? Los vecinos de las ciudades. Ciudades-provincia, ¿no? Entonces, en el caso de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires era la representativa de la provincia, ¿no? ¿Y qué era la provincia? Y bueno, todo el contexto, todo lo que lo rodeaba, ¿no? Pero, ¿y la gente que vivía en el campo? ¿Que no había gente en el campo? La gente que vivía en el campo no eran vecinos cercanos que pudieran ir al viejo estilo del ágora griega. ¿Me explico? No podían ocuparse de las cuestiones políticas porque estaban lejos, aunque fueran vecinos. Si estaban radicados en el campo no podían ir. Entonces no se ocupaban de estos asuntos políticos. ¿No es cierto? El que se ocupaba de los asuntos políticos era el que estaba cercano, el que tenía en cierta medida algún ocio, ¿no? Que podía vivir de rentas. Esa era la vieja idea que venía incluso, por eso se lo cito, de los griegos, ¿no? Les mencionaba Artigas como un punto muy importante porque cuando se llame a la asamblea del año 13 y se llame, digamos, a la idea de, bueno, a ver, esto va a ser también hasta el 15, va a haber una discusión con Artigas. En 1815 ahí las cosas se van a complicar bastante más. Los diputados de Artigas, que él va a mandar, digamos, ¿no? en el litoral, ¿no? Vienen con una orden específica, vienen con un mandato. ¿Cuál era ese mandato? Y vienen los diputados y dicen, bueno, nosotros vamos a participar, pero siempre y cuando se adopte un sistema confederacionista, una confederación, ¿correcto? Entonces se van a encontrar con, obviamente, diputados, en ese momento era Alvear el director supremo, se van a encontrar con un Alvear que va a decir, ¿cómo? Un momentito. Nosotros estamos llamando a los diputados que son representantes del pueblo, no de Artigas, y no de una asamblea que dice haber sido soberana, que teóricamente se hizo, que Artigas llamó a esa asamblea. ¿Qué reconocimiento tiene esa asamblea? ¿De quién? ¿De nosotros? No. Si estamos llamando nosotros a una asamblea para discutir acá adentro la forma de gobierno, no me vengas con un mandato preestablecido. Otros diputados del norte dirán, no, pero acá no venimos, nadie viene con mandato, venimos acá a discutir cuál va a ser la mejor forma de establecer, no sé si va a ser una confederación. Por ahí vamos a hacer una mezcla entre una confederación y una cesión de soberanía, ¿no? En un gobierno central que probablemente no esté en Buenos Aires, sino en Córdoba. ¿Me siguen? O sea, había que ir ahí a discutir esto, no había que ir con un mandato establecido. En todo caso, discutí ahí o propone, nosotros estamos proponiendo la confederación. Como le dicen esto, le dicen, no, acá vamos a discutir, ¿qué hace Artigas? ¿Consensúa? ¿Deja a sus diputados para discutir la forma de gobierno? No, los retira. ¿Y por qué los retira? Porque Artigas tenía un proyecto propio, que se va a ver de manifiesto por lo menos hasta los años 20, hasta 1820,
de crear una república confederada en el litoral, que incluía a Uruguay, Entre Ríos, parte de lo que hoy es Corrientes, la provincia de Corrientes, dado que todo no estaba totalmente ocupado, digamos, ¿no es cierto? Y parte de lo que es la provincia de Santa Fe, hoy, que no tenía ese formato tan largo que parece una bota, ¿no? E incluso parte de lo que es la provincia de Córdoba. ¿Me explico? Es decir, Artigas tenía su propio proyecto político que además quería imponer, no consensuar. Y tenemos otros problemas derivados en ese periodo entre que sesiona la Asamblea y el tránsito a lo que se va a conocer como el Congreso Nacional, posteriormente, a partir de 1814, que va a sesionar después hasta 1820. Ese Congreso sí va a ser constituyente. Este no. No sanciona la Constitución y sí sanciona un reglamento que se conoce como el Reglamento de 1815 para el gobierno, digamos, para un gobierno teóricamente nacional. Establece la figura del directorio, la figura del director supremo, que va a ser una especie de presidente, por decirlo así, y establece también la convocatoria a un Congreso Constituyente que mientras tanto va a sesionar como un Congreso, como si fuese el Congreso Nacional. Entonces, además de este problema que se suscita con Artigas, porque Artigas empieza a levantar todas las poblaciones y por supuesto inicia su proyecto. O sea, ¿su proyecto cuál es? Bueno, acá armemos un Estado Nacional aparte de ustedes, porteños y todas las provincias del interior. ¿Se entiende esto que digo, verdad? Quiero decir, acá había un intento por generar otro Estado, por fuera de este otro intento de Estado, si se quiere, nacional, que todavía ni siquiera está pensado. ¿Por qué? Porque los porteños y demás están pensando a ver cómo mantienen el territorio unido, primero, y que no se desarticule todo. Y se le está desarticulando todo, porque están perdiendo parte del litoral, están perdiendo Paraguay, están perdiendo lo que hoy es Bolivia. ¿Y por qué están perdiendo todo esto? Por dos cosas fundamentales. Bueno, les tengo que mencionar que en enero, ¿no? Mejor dicho, en febrero, para ser más exacto, el 3 de febrero de 1813, 3 de febrero de 1813 se produce la batalla de San Lorenzo, que fue el primer intento, ¿no?, de los soldados y del ejército realista afincado en Uruguay, que cruza, digamos, el río Paraná, ¿no?, para invadir y atacar, digamos, justamente el intento revolucionario porteño. Esa batalla de San Lorenzo va a ser la punta de lanza, digamos, del ejército de San Martín, que había creado un año atrás, ¿no? Más o menos ya estaba en formación el ejército de granaderos a caballo. Es más, ahí San Martín está visto con atención porque gran parte, digamos, de los revolucionarios decían, este tipo viene de afuera. ¿Con qué objetivos viene? Y si resulta que llega el momento de la batalla y no hace nada, y si pierde, y si nos hace perder, ¿qué? Si perdemos acá, este ejército nos destruye, porque no tenemos ejército. ¿Me explico? En cambio, San Martín actúa como dice que iba a actuar. Expulsó, digamos, a los españoles, los hizo puré. Duró 5 minutos la batalla, ¿no? Bueno. ¿Y por qué lo veían así? Porque San Martín tenía muchos amigos ingleses, franceses, tenían, digamos, amigos por todos lados, amigos siempre entre comillas, obviamente. ¿Y por qué se hace amigo? Y realmente había que hacerse amigo de algunos de estos poderosos porque son quienes van a financiar su propia campaña. Pensemos, ¿no? ¿De dónde iban a sacar el dinero para los uniformes?
las armas, los cañones, las municiones. ¿De dónde van a sacar todo eso? Todo eso es importado. Todo eso se trae de afuera. ¿Y quiénes bancan al ejército libertador? Los ingleses. Y algunos comerciantes criollos que median entre, digamos, entre las compras y las ventas. Y que tienen una capacidad como para dar crédito. ¿A quién? Y tienen que dar crédito a un Estado. Pero resulta que los estados acá son muy frágiles. A los gobiernos le dan, sí, pero los gobiernos también son frágiles. Por eso, la constitución de este directorio, de estos directores supremos, que finalmente van a producir algo a favor justamente de estas campañas. También pensemos que el territorio de las provincias del Río de la Plata por el norte también se veían bastante achicados, que es el ejército español, ¿no?, del virreinato del Perú, que toma todo lo que es Potosí, se queda, digamos, con ese territorio, e invade, entra por lo que es la quebrada de Humahuaca, e invade Salta y llega a Tucumán. Pensemos que Tucumán no está tan lejos respecto de lo que es nuestro largo territorio, ¿eh? Entonces, los porteños que hacen están con un miedo atroz. Ese es el bautismo, el mejor bautismo de fuego que va a tener el ejército del norte comandado por Belgrano. Se produce primero la batalla de Tucumán en 1812 y en 1813 la batalla de Salta. Son dos acontecimientos de suma importancia. Ahora, podríamos decir, no significa nada para nosotros. Y no, prácticamente ya no significa nada, pero para el momento era altamente significativo. Pensemos que si Belgrano perdía Tucumán, la batalla de Tucumán, estaban en Córdoba y a las puertas de Buenos Aires ahí nomás. La revolución pudo haber sido aplastada si no hubiera sido por esta batalla. Que esa asamblea tiene un montón de conflictos, ¿no?, que tiene un montón de problemas justamente para llevar adelante algunas de las cuestiones que se le había asignado. Y están explicando esta falta, digamos, de acción o falta de creación de la Constitución Nacional porque están rodeándolo por todos lados. Marcelo dice el 24 de septiembre, exactamente, de 1812, la batalla de Tucumán. Y al año siguiente, digamos, es la batalla de Salta, que es en febrero de 1813. Bueno, muy bien. Entonces, como dije, hay un panorama, digamos, que se abre, digamos, en este tiempo, lleno de conflictos. Hay conflictos por todas partes. Mientras tanto, digamos, existe, digamos, la idea de San Martín de llevar la libertad y la independencia a Chile. O sea, están en preparación una serie de cuestiones, ¿no? De la nada había que sacar todo esto. ¿Y quiénes iban a financiar las cosas, ¿no es cierto? Bueno, hay un peso muy importante, digamos, en Buenos Aires, y el otro peso muy importante también, obviamente, está en las provincias. Por ejemplo, la zona de Cuyo se ve totalmente afectada, todos sus recursos, todos, están destinados a la guerra que está planificando San Martín. Todos los recursos, porque San Martín es uno de aquellos que sostenían, digamos, la unidad de la soberanía. Y por eso su proyecto monárquico. ¿Por qué una monarquía? Porque la monarquía no compartimenta el poder. El poder no lo comparte con nadie. ¿Me explico? Y por eso es un proyecto centralista. Entonces, esas complejidades, obviamente, que van entorpeciendo, digamos, bueno, un accionar, vamos a decirlo así, más o menos armónico, ¿no? En este comienzo por establecer una forma de gobierno, un sistema. Tanto que justamente cuando comience a sesionar el Congreso Nacional ya en 1814 y permanezca sesionando hasta el 20,
Bueno, ¿qué ocurre acá? Primero se pone en discusión la figura de este director supremo, que en la práctica se volvía, yo no diría que un dictador, pero más o menos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estaba asumiendo funciones que le correspondían, digamos, o que le hubieran correspondido a instituciones más bien republicanas. Pero el tipo estaba concentrando el poder. Me estoy refiriendo a, digamos, a la figura, ¿no es cierto?, del director supremo. Pueyrredón, por ejemplo, toma decisiones a favor, digamos, de la campaña libertadora, poniéndole un montón de dinero, y no siempre obtuvo los mejores resultados, ¿no? Es decir, los resultados los conseguía San Martín, pero a Pueyrredón se lo criticaba por haberle justamente puesto demasiado dinero. ¿Que quiénes pagaban? Porque después había, por ejemplo, las contribuciones forzosas que emanaban del Estado, ¿no?, para solventar los gastos de ese estado directorial que gastaba dinero, digamos, en campañas muy lejanas. ¿Me explico? Había que estar, digamos, en ese momento y decir, bueno, yo soy comerciante, ¿no? Vamos a suponer. Y entonces los tipos me venían cada 2 por 3 con impuestos forzosos. No era un aumento de impuestos sencillamente, era forzoso. Si yo no cumplía con el impuesto, venían y me sacaban las propiedades. ¿Me explico? Entonces, por supuesto, todo esto levantan temores y descontentos, etcétera. Entonces no era fácil armar esto de la nada. Le señalo otro hecho también que fue muy importante en la época, eh, y que explica, digamos, la emergencia de un sentimiento contrario a los españoles. Antes de que comenzara a sesionar la Asamblea del 13, en 1812, ¿no? Se produce un levantamiento, un motín en la ciudad de Buenos Aires, encabezado por un español peninsular. Álzaga, Marcelo me está diciendo Álzaga, perfecto. El motín de Álzaga, ¿no? Que era un comerciante español, ¿no? Por supuesto, de una familia larga, de vieja raigrambre comercial, ¿no?, de comerciantes españoles, que había formado parte, ya había producido un motín en el año 1809. Y ahora se levanta otra vez porque justamente protestaba básicamente contra los impuestos que se les imponían, digamos, a los españoles peninsulares. Hay todo un tratamiento muy específico y muy puntual sobre este levantamiento, sobre este motín. Se dice que no era tan así. Se dice que otros dicen que era una conspiración que se había puesto en marcha justamente con los españoles peninsulares que todavía estaban gobernando en Montevideo, fíjense, y que con la anuencia, digamos, de estos peninsulares, que iban a brindarles el apoyo a los locales, es que se inicia la conspiración y se iba a producir un levantamiento para una fecha determinada, que no recuerdo ahora cuál era. Pero el asunto es que ahí en 1812 se produce este levantamiento. Y va a caer justamente como producto de este levantamiento, va a terminar cayendo, o va a ser un motivo más para que el triunvirato caiga, ¿no es cierto? Pero ahí empieza, digamos, un odio hacia los españoles tremendo. ¿Por qué? Porque en principio, ¿qué hicieron las autoridades? Dijeron, esto es terrible, hay que aplastarlos, hay que liquidarlos, y entonces toda la población se vio involucrada, digamos, la población criolla, se vio involucrada en ese sentimiento contrario, entonces ya querían sangre, ¿no es cierto? Es más, la hubo, porque se mataron, creo que fueron 30, entre 30 y 50 personas fueron colgadas. Entonces ahí surge un odio feroz. Y fíjense que esto también se termina de manifestar en el himno nacional argentino,
que no se canta todo justamente porque es terrible. Si vemos la letra del himno nacional, toda, entera, nos vamos a dar cuenta que destila odio hacia los españoles de una forma brutal, ¿no? Bueno, es como producto de estos levantamientos. Evelyn me está preguntando si el armamento se compraba en Inglaterra. No en Inglaterra directamente, venían los barcos, ¿no? Y vendían armamentos. Los holandeses, los ingleses, ¿no? Los belgas. Nosotros comprábamos también nosotros. Yo no compraba nada. Compraban en ese momento, le compraban armamento, digamos, era todo armamento europeo, obviamente, ¿no? Y por supuesto, con el tiempo, los belgas, ¿no? Van a ser muy importantes, junto con los franceses, en la venta de armas. Que tomar en cuenta los distintos frentes, e incluso el frente interno, ¿no? Vamos a llamarle así, el frente interno, de las fronteras, digamos, de las fronteras interiores, ¿no? Porque las fronteras con el indígena todavía existían, ¿no? Y van a existir por larguísimo tiempo, y la amenaza de las invasiones indígenas está siempre latente. Los gobernantes, en el caso de la provincia de Buenos Aires, están abocados permanentemente a ver cómo resuelven este tipo de conflictos, cómo recuperan, digamos, el ganado muchas veces, que se produce como producto de los malones, ¿no? De los maloqueros, de indios maloqueros, que se les llamaban así. La maloca era una cosa, digamos, muy frecuente, pero, digamos, en lugares muy puntuales. Entonces, y como cambiaban de lugar, era muy difícil, digamos, mantener la tranquilidad de la campaña, ¿no? Hay muchas veces en los archivos judiciales aparecen justamente las quejas de los pobladores porque, bueno, hay un grupo de indios que están por maloquear, les avisan, digamos, a las autoridades. Pensemos que en el campo, digamos, no había, digamos, muchos pueblos, había muy pocos pueblos, muy pocos fortines, unos alejados de los otros, no había mucho control, así que las fronteras eran muy permeables. Eran muy permeables también para las amistades con los indios, no solamente con la guerra, porque no siempre hubo guerra con los indios, hubo muchos años de paz, tal vez muchos más años de paz que de guerra. Entonces, como les decía, esta serie de conflictos incluso teóricamente iba a llegar a su punto, digamos, máximo, o se iba a terminar, primero con la declaración de la independencia en 1816 y después con la sanción de la Constitución Nacional de 1819. Se sanciona y en 1820 se produce la batalla de Cepeda porque se rechazó de plano esa constitución, ¿no? Era una constitución centralista, claramente pensada por todos estos personajes que hemos ido hablando, ¿no es cierto? Como un Monteagudo, como Mariano Moreno en su momento, con el propio San Martín, el propio Alvear, toda la logia Lautaro, que pretendía concentrar el poder. Esa constitución de 1819 es una constitución producto de esta tendencia centralista e incluso autoritaria. Y por eso va a ser rechazada por las provincias, por lo que van a ser las provincias a partir de 1820, que todas van a emerger como tal, como estados provinciales autónomos, justamente en ese año, en 1820. Ahí vamos a ver recién constituidas las provincias. Y por eso cada una de estas va a empezar a iniciar su proceso de implantación de una forma republicana, que no va a ser en todos los casos de la misma forma, ¿correcto?